Buenas tardes, muy amables, muy agradecido con la 16ª Cumbre Latinoamericana sobre la democracia y el desarrollo. Es un nuevo año en el que nos reunimos para conocer y reconocer y reencontrar líderes políticos, asesores, gente que trabaja en este gran esfuerzo de organizar las sociedades que se llama democracia, porque el hacer política y el asesorar campañas políticas y el desarrollar toda la serie de técnicas que ustedes están atendiendo a lo largo de esta reunión, solo es posible en democracia. Y eso me lleva al tema que les traigo hoy día, que ha sido planteado por los organizadores para tratar el tema de la crisis en las Américas. Miren de lo que vamos a hablar hoy día, cuando hace unas semanas hablábamos de la crisis en Venezuela, de la crisis en Cuba, ahora ya tenemos una crisis en las Américas. El marco de referencia que voy a manejar para describir la crisis en las Américas es la observación de la realidad objetiva que tenemos en la región. Sostengo desde hace muchos años, y uno de mis libros se refiere a eso, que hay dos Américas, pero no las dos Américas tradicionales, la latina y la anglosajona, la del primer mundo y la del tercer mundo, ni siquiera la del norte y la del sur, no la América comparada con un eje económico, social o político. Dos Américas, una la democrática y otra la dictatorial. Y el eje de confrontación entre la América democrática y la América dictatorial no es en este tiempo siquiera un eje político, como lo voy a explicar. Las dictaduras en las Américas al año 1999 estaban reducidas a una: Cuba, Fidel Castro, en estado de agotamiento y en estado de extinción en lo que en ese momento, 1999, se llamaba el periodo especial, porque al inicio de la década de los 90 había caído el muro de Berlín, había desaparecido la Unión Soviética y la Cuba castrista no tenía recursos ni posibilidad de continuar sosteniendo en el hemisferio la sedición, la conspiración y la agresión a los países que se hizo patente desde la década de los 60 con guerrillas, en los 70 guerrilla urbana, en los 80 terrorismo, además de narcotráfico, hasta la caída del muro de Berlín y la extinción de la Unión Soviética. En esa agonía del año 99 sucede un hecho político muy importante. Venezuela elige presidente a Hugo Chávez y Hugo Chávez de inmediato activa o pone en marcha un acuerdo con Fidel Castro, a partir del cual, al principio, muy subrepticiamente, empieza a aparecer un proyecto que se llamó el Proyecto ALBA, el Proyecto Bolivariano, el Movimiento Bolivariano, liderado por Chávez, porque él era el que ponía la plata, pero con todo el aporte del saber hacer político o criminal del castrismo. O sea, recrean el castrismo con figura de movimiento bolivariano y así amanece el siglo XXI, así empieza el siglo XXI y las Américas, los países democráticos de las Américas que estaban preparados y afirmaban que después de la década de los 90 el siglo XXI era el siglo de la consolidación democrática, que todos los países de las Américas iban a ser democráticos y que solo faltaba uno, empieza a soportar una suerte de sucesos que empiezan por producirse muy temprano en la Argentina. Cae el presidente de la Rúa, viene el antipartidismo, el mensaje que se vayan todos. Inmediatamente después de aquello derrocan al presidente Yamil Mahuad en el Ecuador. No se veían derrocamientos desde hace muchos años. Después, el año 2003, se produce el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia. Después cae el presidente Gutiérrez en el Ecuador y después se produce un derrocamiento muy sui generis. Derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, acusándolo de un proceso de corrupción en su país, y cuando lo va a atender lo detienen y la OEA queda cesante para dar lugar después a la llegada de Insulza,
que está 10 años adormeciendo la organización, sirviendo a ese proyecto que estaba despertando con el inicio del siglo. Sucede un hecho histórico muy importante adicionalmente, que no podemos dejar de considerar en este marco de referencia, y es el conjunto de atentados del 11 de septiembre de 2001 en el territorio continental de los Estados Unidos, lo que cambia la política exterior de los Estados Unidos y la saca de su compenetración en América Latina y lo hace virar hacia la atención de lo que después serían las dos guerras, la de Irak y la de Afganistán. En ese escenario, el siglo XXI presenta el crecimiento y la aparición de un movimiento que hoy día se llama castrochavismo, pero que pasa de ser Proyecto ALBA, Movimiento Bolivariano, a llamarse socialismo del siglo XXI, y que aparenta un fuerte movimiento populista político en la región, pero que llegando al poder a través de diversos candidatos y formando gobiernos en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador con Correa, en la Argentina con los Kirchner, en el Brasil con el Partido de los Trabajadores, obviamente en Venezuela con Maduro, expandiéndose en Centroamérica, lo que hace es sistemáticamente destrozar desde dentro la institucionalidad democrática de los países para establecer sistemas legales, entre comillas, de un conjunto de leyes infames que violan los derechos humanos para destrozar la institucionalidad y establecer regímenes a perpetuidad. De esos regímenes, hoy día quedan 4. La Cuba originaria, la dictadura más antigua, Venezuela, 20 años, Bolivia, que va a cumplir 14 años en enero próximo, y Nicaragua, que va por los 13 años. Está saliendo de ese proceso el Ecuador, que estuvo 10 años sometido a un sistema dictatorial establecido por Correa y operado por el castrochavismo. Y en ese escenario llega este año, que ya termina, el 2019, y vemos en Venezuela un esfuerzo por recuperar la democracia que lleva a establecer un presidente transitorio, un presidente encargado, Juan Guaidó, que lleva a desconocer al dictador usurpador en Venezuela y a señalarlo con toda claridad como una organización criminal que detenta indebidamente el poder en ese país, que lleva a reconocer a ese presidente encargado por parte de casi 60 países del mundo, que fortalece la Organización de Estados Americanos en su señalamiento a esa dictadura y en su señalamiento a la dictadura de Cuba, que hace que el Grupo de Lima formado para ese efecto funcione, pero no se concreta nada. Y en el curso de este año observamos en el primer semestre o en los primeros 9 meses la crisis de Venezuela, crisis humanitaria por otra parte, que inunda de venezolanos la región, causando problemas internos a todos y cada uno de los países de la región, en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de empleo, en todo campo, alterando la gobernabilidad de los países democráticos que tienen que recibir con gesto humanitario los venezolanos que la dictadura está expulsando. Como estas dictaduras no son inermes y como las oportunidades para terminar con ellas o rescatar la democracia tampoco son eternas, esto que se llama hoy día la crisis de las Américas se ha venido a reflejar en una serie de hechos por los cuales hoy día, a fines de octubre del 2019, principios de noviembre, porque mañana es 1 de noviembre, tenemos una región en la cual estamos hablando de la crisis de Colombia, de la crisis del Ecuador, de la crisis del Perú, de la crisis de Chile, de la crisis en la Argentina, de la crisis en Bolivia, de repente la de Panamá, porque está sucediendo que, para la vista de los observadores comunes, los pueblos se están levantando y están reclamando a sistemas políticos, a gobiernos, a autoridades que no responden a sus expectativas. O sea, hemos pasado, y aquí termino el marco de referencia, de la crisis de Venezuela y de Cuba, de las dictaduras castrochavistas en estado de
que oprimen a sus pueblos y en estado de calamitosa extinción y de crisis humanitaria. Hemos pasado una crisis regional de la democracia, donde no solamente gobiernos determinados, como el del presidente Moreno en el Ecuador o del presidente Piñera en Chile, están en cuestión, sino que el sistema democrático está nuevamente bajo ataque. Sobre esa descripción, permítanme exponerles entonces lo que es el planteamiento que les traigo. Sostengo que esto que está sucediendo es una gran ofensiva o una gran contraofensiva del grupo de delincuencia organizada que controla las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que en mi último o mi más reciente libro he denominado el castrochavismo. Permítanme una breve digresión sobre el concepto de castrochavismo que yo manejo. El castrochavismo no es otra cosa que un grupo denominado así, que describe el sistema de crimen organizado transnacional que usurpa el poder político en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que debe ser tratado como una estructura de delincuencia organizada y no como un proceso político. La gravedad, recurrencia, reincidencia e impunidad de los crímenes que cometen los Castro, Díaz, Canel, Maduro, Morales, Ortega y Murillo y los integrantes de sus regímenes, sumada a la estructura transnacional que han desarrollado, ha reducido a estado de indefensión a los pueblos que oprimen, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y representa la amenaza más grave para la paz y la seguridad de las Américas. Yo presenté este libro hace 5 meses, no había problema en las Américas, ni en el Ecuador, ni en Chile, ni en Colombia, pero estábamos nada más reflejando un hecho que existe, porque de estar arrinconados y casi en estado de deterioro final, las dictaduras del castrochavismo han pasado a la contraofensiva. Y esta es una contraofensiva que consiste simple y llanamente en que todos los enemigos de las dictaduras, o sea, todas las democracias, empiecen a tener sus propios problemas. Y Cuba sabe hacer eso, porque Cuba lo hizo en la época de los 60 con guerrilla. No se olviden la guerrilla en Bolivia, la guerrilla en Yancahuazú, el Che Guevara murió en Bolivia, lo hizo en los 70, llegó a Angola, desarrolló guerrilla urbana, desarrolló guerrilla rural, financió y apoyó a las FARC y a otros grupos, estableció guerrillas en el Perú, estableció guerrillas en el Ecuador, estableció guerrilla urbana y rural en Uruguay y en la Argentina. ¿Qué era eso? Era castrismo. Entonces ahora que están en un proceso de acotamiento porque han destrozado la economía de su principal colonia, que es Venezuela, y no tienen dinero que proceda de la fuente del petróleo, pero sí tienen dinero del narcotráfico, sí tienen dinero del terrorismo, sí tienen dinero de la extorsión, han decidido poner en marcha bajo bandera política, porque en eso consiste el castrochavismo, consiste en presentarse como movimiento político cuando en verdad es un grupo de agresión criminal permanente. Han decidido poner en marcha un conjunto de acciones que parecen locales, que parece que responden al mal gobierno local, a la medida absurda que dicta un presidente, a la alza, a la supresión de subvenciones o al alza del precio del metro o a lo que sea, a utilizar cualquier tipo de pretexto o cualquier tipo de problema local que puede ser real para incentivarlo con una conspiración y una sedición que están preparadas, que generan violencia, que buscan destrucción y que están buscando poner en crisis, y lo ponen al sistema democrático local para después producir un cambio que es un cambio que sirve o que pasa más bien a partir del destrozo de lo que existe sin saber a dónde se va. Sostengo que lo que está pasando en la región no son problemas meramente locales, los pretextos son locales. Y para eso veamos los principales actos de agresión que se han cometido. Empiezan con Colombia. La agresión en Colombia consiste, además de exacerbar las acciones del ELN y de las FARC, en que las FARC anuncia que regresa a la militarización y a la toma de las armas. E inmediatamente Venezuela, operador del castrismo, trata de provocar un conflicto internacional con Colombia, que Colombia administra bastante bien. Hasta las fotos y la presentación que hace el presidente Duque en la OEA, en las Naciones Unidas, ¿todo bien? Sí.
Pero a partir de eso, una serie de situaciones que perjudican políticamente y que hacen bajar la popularidad de ese presidente. De pronto se cierra el Congreso en el Perú. Muchos dirán, eso no tiene nada que ver. Así empezaron los temas en Bolivia, en el Ecuador, en la Argentina. Es el que se vayan todos, es la política, no sirve. No creemos en el sistema. Los políticos son grupos de élite que no solucionan nuestros problemas y que no responden a nada. No es que hay que cambiar el gobierno, hay que cambiar el sistema. Y después aparece Ecuador. El presidente Lenín Moreno, que es un ejemplo de reformista, porque es el que le ha devuelto la democracia al Ecuador después de 10 años de dictadura de Correa, y que debería ser estudiado y debería ser señalado como el perfecto gobierno de transición de las dictaduras a la democracia, decide sincerar la economía, establece una suspensión y hay un golpe de Estado en marcha, golpe de Estado que no ha terminado, que está siendo bien administrado por la administración Moreno, pero que en mi criterio sigue en curso y está listo para levantarse en cualquier momento. Cuando pregunto en una de mis columnas el 13 de octubre, que escribo sobre Ecuador, digo, Ecuador bajo acoso del castrochavismo, ¿quién sigue? No termina la semana y sigue Chile. Y Chile está manejando su problema de una manera interna, es decir, esto es solo entre chilenos y yo creo que es un error. Y después de eso vemos el tema de Argentina y el mega fraude electoral que se ha producido en Bolivia. Yo no les voy a hablar de cada uno de estos hechos porque ustedes los pueden ver particularmente. Simplemente quiero entrar a la parte final de esta exposición señalando que esto necesita soluciones y que las soluciones tienen que ser dadas por políticos, por ustedes y por sus consultores, y que el primer paso para encontrar una solución es identificar adecuadamente el problema. No son problemas locales, es una contraofensiva regional. El segundo tema es identificar al adversario. No es el dirigente barrial, no son los indígenas en el Ecuador, no son los dirigentes vecinales en Chile, no. Es el castrochavismo operando internacionalmente y ya sería hora que los gobiernos de Lenín Moreno y de Piñera presenten pruebas de sus servicios para mostrar que hay cubanos, venezolanos operando con consignas, con dinero y con un proyecto que no es político sino criminal. Y una vez que eso se haga, la sociedad tiene que empezar a darse cuenta que no está ante un fenómeno de rebelión social o de justificación de ninguna manera, porque la gente que marcha en esos lugares o está siendo inducida o está siendo manipulada, y para eso lo que se necesita es liderazgo, es información y es conducción. Muchas gracias.